¿Y si la verdad sobre Jesús que se nos ha contado estuviera incompleta? ¿Qué pasaría si existiera un mensaje transformador y liberador? Un evangelio velado que fue intencionalmente extirpado de la historia de la fe cristiana. Un mensaje que contenía enseñanzas divinas que jamás se pronuncian desde el púlpito, ni se imparten en los templos. Un mensaje sagrado que se consideró demasiado arriesgado para ser desvelado al mundo. Imagínese esto. Un antiguo compendio censurado, quemado, con sus páginas desgarradas y ocultado en la penumbra durante incontables siglos, no por adversarios de la fe, sino por los propios líderes religiosos. Un secreto tan hondo y revolucionario que la propia Iglesia prefirió sepultarlo bajo capas de dogmas y doctrinas humanas. ¿Por qué harían algo así? Hoy descubrirá lo que muchos denominan el Evangelio proscrito de Jesús, un texto oculto y repudiado. Quizás porque revela una conexión directa entre el ser humano y lo divino, sin intermediarios, sin jerarquías de poder, sin temor. Una epifanía espiritual que señala hacia una fe más íntima y genuina. Una fe que podría liberarnos, pero que también podría desestabilizar todo lo erigido en torno al nombre de Cristo. Este evangelio no se encuentra en su Biblia convencional, no se entona en los ritos, pero existe. Y existen testimonios históricos que avalan el hallazgo de textos en criptas, sellados en vasijas, protegidos por monjes y olvidados por generaciones. Algunos fueron catalogados como heréticos, otros simplemente ignorados. Pero, ¿por qué estas palabras de Jesús se juzgaron peligrosas? ¿Qué albergaban que amenazara tanto la estructura eclesiástica? La respuesta podría vincularse a una sola razón: el control. Porque donde reside una verdad liberadora, también florece la resistencia. Donde hay luz, la oscuridad se agita, y esta luz fue deliberadamente oculta. Este vídeo no versa sobre especulaciones burdas, sino sobre registros fidedignos. Se trata de manuscritos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y tantos otros que desvelan una faceta de Jesús que quizás usted jamás haya conocido. Una faceta más cercana, más íntima. Una voz que interpela directamente a su espíritu, sin filtros, sin máscaras, sin manipulación. Comprenderá por qué ciertas frases de Jesús se consideraron tabúes y la razón de ello. Hasta el día de hoy, los líderes religiosos prefieren mantener estos escritos lejos de la vista del público. Revelaciones vedadas a los cristianos. Sí, porque no todo fue desvelado y no todo lo que se reveló nos ha llegado intacto. Lo que presenciará a continuación podría alterar para siempre su percepción de la Biblia y de su fe. Esta historia comenzó hace casi 2 milenios, pero sus repercusiones han resonado hasta nuestros días. Y aunque muchos prefieren la complacencia de lo conocido, usted se encuentra aquí porque siente que hay algo más allá, algo más profundo, algo que estuvo oculto, pero que ahora emerge a la luz. ¿Está preparado para desentrañar qué se ha intentado borrar de la historia sagrada? Permanezca a mi lado, pues lo que sigue es la develación de un secreto que la Iglesia ha mantenido en las sombras. Y esto es solo el principio. Pero antes de adentrarnos en esta poderosa revelación, quiero hacerle una invitación muy especial. Si percibe que algo en su fe permanece velado, si ha tenido la sensación de que no todo ha sido revelado, escriba ahora en los comentarios: quiero saber qué ha sido ocultado. Sí. Escriba. Esta es una declaración espiritual, una manera de posicionarse ante Dios diciendo: Señor, deseo ver más allá. Anhelo tu verdad completa, sin importar el costo. Oremos juntos por esto. Cada comentario será leído con reverencia. Estamos forjando aquí una comunidad de buscadores de la verdad, personas que trascienden lo superficial, que anhelan revelaciones divinas olvidadas y silenciadas, borradas de la historia, pero que ahora resurgen. Deje su pulgar arriba en este vídeo si esto ya está removiendo su corazón. Esto ayuda a YouTube a comprender que este mensaje debe llegar a más personas. Y si aún no se ha suscrito al canal, pulse el botón rojo ahora mismo, porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos y también en los vídeos venideros trasciende sus expectativas. Ahora retrocedamos en el tiempo. Mucho antes de que la Biblia, tal como la conocemos, fuera compilada, circulaban docenas, quizás cientos, de relatos sobre Jesús entre sus primeros seguidores.
Escritos que hablaban no solo de milagros, sino también de enseñanzas secretas, de conversaciones privadas, de perspectivas espirituales y de mensajes que no fueron aceptados en los concilios oficiales. Nos referimos al primer, segundo y tercer siglo, una época de persecución, donde seguir a Jesús significaba arriesgar la propia vida. En aquel entonces, los cristianos se congregaban en cuevas, en casas ocultas y atesoraban sus escritos como reliquias. Entre ellos se encontraban textos que hoy denominamos apócrifos o evangelios prohibidos, no porque fueran falsos, sino porque se consideraban inconvenientes. Pero, ¿qué era tan inconveniente en ellos? La mayoría de estos escritos revelan una imagen de Jesús como un maestro profundo, ¿verdad? Que enseñó que el reino de Dios ya reside en nuestro interior. Que la salvación no proviene únicamente de rituales externos, sino de una transformación interna, y que todo ser humano porta en sí mismo la chispa divina, el reflejo de Dios. Esta concepción era demasiado poderosa, demasiado peligrosa para los sistemas religiosos de la época, porque depositaba el poder espiritual en manos de la gente, no solo en las instituciones. Por ello, muchos de estos textos fueron rechazados, prohibidos, quemados, pero no aniquilados. Fragmentos sobrevivieron en lenguas antiguas, ocultos en vasijas de cerámica, en bibliotecas secretas perdidos en el tiempo. Y hoy, por providencia divina, estas palabras emergen para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Continúe conmigo, pues lo que está por revelarse es el contenido real de estos textos y la razón exacta por la que la Iglesia sintió tanto temor. Y recuerde, escriba en los comentarios, quiero saber qué ha sido ocultado. Y comparta este vídeo con alguien que necesite esta verdad. Ahora, abramos las páginas que el tiempo y el miedo intentaron borrar. Abramos juntos estas páginas olvidadas, no con temor, sino con reverencia, con un corazón dispuesto a acoger lo que fue relegado. ¿Por qué? Para comprender por qué tantos textos sobre Jesús fueron prohibidos, censurados o completamente extirpados de la tradición cristiana, debemos remontarnos a una época en la que seguir a Jesús era una sentencia de muerte y escribir sobre él podía costar la propia alma. Era el primer siglo. El mundo conocido estaba dominado por imperios, reyes y sacerdotes. El nombre de Jesús resonaba en las calles en susurros. Sus seguidores se ocultaban en cuevas, en catacumbas, en reuniones clandestinas, a la luz de una lámpara. La iglesia aún no era una institución, era un movimiento vivo y vibrante, peligroso para las estructuras de poder. Y en este escenario escribieron los primeros cristianos. Escribieron cartas, enseñanzas, relatos de milagros, visiones y conversaciones. Escribieron sobre el Jesús que habían visto, tocado, seguido, pero no todos estos textos nos llegaron. Algunos de ellos hablaban de un Jesús que enseñaba sobre el reino de Dios, no como algo lejano, sino como una presencia interna, un reino que no vendría con signos externos, sino que ya habitaba en el interior de cada ser humano. Un Jesús que enseñó que el camino a Dios era íntimo, personal, y que el verdadero templo no era de piedra, sino el corazón arrepentido y sincero. Textos como este, tan espirituales, tan potentes, no encajaban con el proyecto institucional naciente. Con el paso de los años, lo que fue un movimiento se convirtió en organización. Lo que fue fe se transformó en doctrina. Y para que esta doctrina se oficializara, fue necesario seleccionar, elegir, cortar, silenciar. Así comenzaron los concilios, reuniones dirigidas por emperadores y obispos, que, en nombre de la unidad de la fe, decidieron lo que era o no aceptable. El más notable de ellos tuvo lugar en el año 325 después de Cristo, el célebre concilio de Nicea. Allí no solo había líderes espirituales, sino también intereses políticos, estrategias de poder, anhelos de control. Fue en este entorno que muchos textos fueron declarados heréticos, y entre ellos se encontraban los llamados evangelios apócrifos, como el de Tomás, María Magdalena, Felipe, Judas. Cada uno de estos escritos aportaba una imagen de Jesús, que confrontaba el sistema que se estaba edificando. No negaban la divinidad de Cristo, al contrario, la magnificaban. Pero también señalaban algo revolucionario, que la luz de Dios ya resplandece en el interior de cada persona, que la salvación no se conquista a través de rituales o reglas, sino mediante la revelación del Espíritu, el despertar del alma, el conocimiento directo de la verdad. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es uno de los más antiguos e impactantes. En él, Jesús no narra historias ni parábolas convencionales. Ofrece dichos espirituales, mensajes directos, de maestro a discípulo.
Allí se lee: aquel que busca, que continúe buscando hasta que encuentre, y cuando encuentre, se perturbará, pero luego se maravillará, y entonces reinará. Por encima de todo, es una llamada al despertar espiritual, no a la religión formal, una invitación a mirar hacia adentro, no hacia afuera. A escuchar la voz de Dios no solo en las Escrituras, sino en el silencio del propio corazón. ¿Se imagina lo que este mensaje habría significado si se hubiera difundido ampliamente en el siglo? Habría significado el colapso del control religioso, porque si todos pudieran acceder a Dios directamente, ¿cuál sería el papel de los sacerdotes? Si todos portan la chispa divina, ¿por qué se necesitan intermediarios? Esa fue la gran amenaza. Por ello, estas palabras se consideraron subversivas y, como toda verdad peligrosa, fueron ocultadas. María Magdalena, por ejemplo, es otra figura central en las revelaciones prohibidas. En los textos oficiales a menudo se la presenta como una seguidora afligida, pero en los escritos suprimidos se la retrata como alguien profundamente conectada con Jesús, una discípula cercana, capacitada para comprender enseñanzas que otros no captaban. En el Evangelio de María narra visiones espirituales y enseña a los apóstoles. Pero, ¿qué sucede? Ella es ridiculizada, cuestionada, silenciada. Pedro, sí, el mismo Pedro del Nuevo Testamento diría: ¿acaso debemos escuchar a una mujer? El Salvador habló de su secreto con nosotras, no con ellos. La respuesta de Levi en este Evangelio es contundente. Si el Salvador la ha considerado digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Este pasaje revela algo poderoso. La disputa por el control de la verdad ya existía en los primeros siglos, y muchas de las voces silenciadas eran aquellas que tenían algo sagrado que decir. La censura de estos textos no fue aleatoria. Fue estratégica. Un plan destinado a dar forma a una fe única, estandarizada y obediente. Una fe que sirviera de instrumento para la unificación política y el dominio ideológico. Y eso es lo que los concilios garantizaron. Solo 4 evangelios fueron aprobados como canónicos. El resto fue olvidado, sepultado, quemado, perseguido, pero no todo se perdió. En el desierto de Egipto, en 1945, un campesino llamado Muhammad al-Zaman descubrió una vasija de arcilla oculta entre las rocas de Nag Hammadi. Dentro había 13 códices, libros antiguos conservados durante siglos, entre ellos el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de la Verdad y otros tratados cristianos primitivos. Este hallazgo fue uno de los más importantes en la historia de la arqueología bíblica y demostró lo que muchos ya sospechaban: existía otra dimensión del cristianismo, olvidada, borrada, pero no destruida. Estos textos aluden a un cristianismo más místico e introspectivo, más enfocado en el autoconocimiento espiritual que en la obediencia ciega, un Jesús que despierta, que invita a la indagación, que rompe las barreras del templo. Un Salvador que no se limita a las reglas, sino que revela el camino al reino que ya está entre nosotros. Empieza a comprender por qué esta parte de la historia se ha ocultado. Porque empodera, porque libera, porque disipa el miedo y restituye la fe pura. Una fe que no se doblega ante las autoridades humanas, sino que mira directamente al cielo y al interior del alma. Si siente que esto tiene sentido, si hay una inquietud en su interior, un deseo de ir más allá de lo que siempre le han dicho, quiero invitarle a que lo manifieste. Escriba en los comentarios la frase: quiero saber qué ha sido ocultado, o estoy listo para la verdad oculta. También puede usar sus propias palabras. Lo importante es el acto de declarar esta búsqueda. Esto ayuda a que el vídeo llegue a más personas, pero también expresa públicamente su intención de profundizar. Esto marca la diferencia para el crecimiento del canal y para que más personas tengan acceso a estas revelaciones. Apenas estamos al comienzo de este viaje. En el siguiente vídeo nos sumergiremos directamente en el contenido de estos textos prohibidos, las palabras de Jesús que fueron suprimidas, afirmaciones que podrían transformar radicalmente nuestra comprensión del Evangelio. Sigamos juntos. La revelación apenas comienza. Está a punto de escuchar palabras que han sido borradas de la historia. Frases que fueron calificadas de peligrosas. Pensamientos que, de haber sido preservados en los evangelios oficiales, podrían haber alterado el curso de la fe cristiana tal como la conocemos. No hablamos de rumores o leyendas, sino de documentos reales, traducidos y estudiados por historiadores, teólogos y eruditos de la fe, escritos ocultos durante siglos y redescubiertos solo en el siglo XX.
revelando lo que muchos consideran el lado más íntimo, profundo y espiritual de las enseñanzas de Jesús. Y ahora juntos nos adentraremos en uno de estos textos, el Evangelio según Tomás. El Evangelio de Tomás es una recopilación de 114 dichos de Jesús, preservados en copias antiguas encontradas en Nag Hammadi, Egipto. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra milagros, no describe el nacimiento o la muerte de Cristo, y no presenta parábolas de la misma manera que los textos conocidos. Presenta a Jesús como un maestro de la verdad, revelando enseñanzas directamente a sus discípulos. Un Jesús contemplativo, enigmático, profundo. Un Jesús que revela no solo cómo vivir, sino también cómo despertar. Al inicio del manuscrito, una frase nos transporta de inmediato a otra dimensión. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Esta introducción es diferente a todo lo que se ve en los otros evangelios. Aquí, las palabras de Jesús no son meros registros históricos, sino enseñanzas secretas, reservadas para aquellos que deseaban ir más allá de la superficie. El propio Tomás es retratado como alguien que comprendió lo que los otros discípulos no captaron. Escuchó con el espíritu, no solo con sus oídos. Uno de los dichos más impactantes, ampliamente rechazado por los líderes de la iglesia primitiva, es el número 3. En él, Jesús dice: «Si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y también está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, estaréis en la pobreza, y seréis la pobreza». ¿Qué significan realmente estas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús con que el reino está dentro de vosotros? Esto contradice directamente la estructura externa de adoración que se ha configurado a lo largo de los siglos. Este Jesús afirma que el centro de la fe no reside en las paredes del templo, ni en las manos de sacerdotes o pastores. Está dentro de cada ser humano, dentro de ti. Es una revelación liberadora, pero también profundamente desafiante, porque deposita la responsabilidad espiritual en manos de cada individuo. Y quizás precisamente por eso fue silenciado. Otra controversia surge en el dicho 70. Si sacáis a la luz lo que tenéis dentro de vosotros, lo que tengáis os salvará. Pero si no lo tenéis dentro de vosotros, lo que no tengáis os destruirá. Aquí Jesús habla de un renacimiento espiritual, de externalizar una verdad interna, algo que se oculta pero que, si se revela, se transforma, pero si permanece velado, consume. Este tipo de lenguaje místico y simbólico, que interpela directamente a la conciencia y al espíritu, perturbó profundamente a los teólogos que anhelaban una doctrina clara, objetiva y bajo control. Un cristianismo institucionalizado no podía permitir que cada persona accediera a lo sagrado directamente. Requería jerarquía, requería intermediación, y ese tipo de mensaje no lo permitía. No es casualidad que muchos estudiosos afirmen que el Evangelio de Tomás se asemeja más a una tradición contemplativa que a una religión organizada. Está más cerca del silencio del corazón que del púlpito, más cerca de la escucha interna que de la liturgia, más cerca del misticismo cristiano que de la ortodoxia romana. Y esto, para una iglesia que buscaba la unidad y la autoridad, era inaceptable. Pero, ¿qué más nos revela el Evangelio de Tomás sobre Jesús? Desvela a un maestro que constantemente desafía la percepción común, un guía que enseña que ver el mundo tal cual es, sin filtros, es un acto de liberación. Comprender la verdad no es memorizar dogmas, sino reconocer la luz que habita en nosotros. En uno de los extractos más provocadores, Jesús afirma: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. El todo salió de mí y todo volvió a mí. Levanta una madera, allí me encontrarás. Levanta una piedra, allí me encontrarás». Esta declaración apunta a una presencia divina que trasciende el templo. Una presencia que está en todo, en la materia, en la creación, en el espíritu. Es el tipo de revelación que no puede ser contenida en libros o sistemas. Rompe con la lógica institucional, por lo tanto, durante siglos se consideró herejía. Es importante recordar que el Evangelio de Tomás no estuvo solo. Otros textos prohibidos aportan ideas similares. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, habla del matrimonio espiritual. María Magdalena describe visiones e instrucciones dadas directamente a ella.
El Evangelio de Judas retrata a Judas no como un traidor, sino como alguien que obedeció un llamado superior, participando en un plan divino. Estas son perspectivas que no anulan el Evangelio tradicional, sino que lo expanden. Muestran capas de fe olvidadas, dimensiones eliminadas, luces que estuvieron ocultas. Y ahora que regresan, suscitan preguntas. ¿Por qué no nos lo contaron? ¿Por qué se enterraron estos textos durante tanto tiempo? ¿Qué más pudo haber sido oculto a lo largo de la historia? Estas preguntas no son peligrosas, son sagradas, porque toda fe viva comienza con la indagación, con la inquietud, con el coraje de mirar lo que fue relegado y preguntar, ¿y si fuera cierto? ¿Y si este Jesús más profundo, más íntimo y más consciente es precisamente lo que muchos jamás han conocido? Si ha llegado hasta aquí, no es una coincidencia, algo en su interior reconoce esta verdad, quizás aún confusa, quizás aún fragmentada, pero es una chispa, y toda revelación comienza así. Ahora quiero hacerle una invitación importante. Si alguna parte de este vídeo le ha tocado especialmente, escríbalo en los comentarios. Puede hacerlo con sus propias palabras o usar frases como: quiero saber qué fue borrado de la historia. Estoy listo para la verdadera enseñanza de Jesús, que se revela en los evangelios ocultos. Lo que sigue es una conexión directa entre estas enseñanzas ocultas y las profecías sobre el fin de los tiempos. Un vínculo entre lo que fue borrado y lo que está por revelarse. Continuemos. Lo que acabamos de ver en los textos prohibidos es más que una serie de enseñanzas olvidadas. Es una amenaza directa para todo lo que se ha edificado como doctrina institucional a lo largo de los siglos. Y si estos evangelios apócrifos sobrevivieron en silencio hasta el día de hoy, es porque su contenido fue perturbador. Más que eso, distorsionaron la lógica del poder que llegó a dominar el cristianismo desde el momento en que dejó de ser una invención revolucionaria de la fe, para convertirse en una estructura de autoridad con jerarquía, dogmas y control sobre lo que se podía o no creer. Pero, ¿por qué se suprimieron exactamente estos escritos? ¿Qué contenían que resultaba tan peligroso para la iglesia ya estructurada? La respuesta reside en el tipo de fe que despertaban. Una fe sin temor, una fe que no dependía de intermediarios, una fe que no necesitaba templos monumentales, rituales repetitivos o adhesiones espirituales impuestas de arriba abajo. Los evangelios prohibidos enseñaban un camino directo a lo divino. Mostraban un Jesús que no pedía sumisión ciega, sino plena conciencia. Un maestro que enseñó no a ser adorado, sino a que sus discípulos pudieran llegar a ser como él. A comprender que el reino de Dios está presente aquí y ahora, no ligado a una postal o a la interpretación de autoridades religiosas. Este tipo de mensaje es una bomba en manos de quienes buscan control espiritual sobre las masas, porque una persona consciente de su valía espiritual, consciente de la presencia de Dios en su interior, es una persona libre, y una persona libre no puede ser fácilmente manipulada. No se doblega ante el miedo, no acepta doctrinas impuestas sin reflexión. Busca preguntas, ¿se siente capaz de discernir? Esto es peligroso para cualquier sistema religioso que se basa en la obediencia ciega y el temor a la condena eterna para mantener a sus fieles bajo dominio. El contraste entre los textos ocultos y las enseñanzas predominantes en los evangelios canónicos es evidente. Mientras los evangelios oficiales hablan de seguir reglas, respetar autoridades, aceptar el sufrimiento como un plan divino, los textos ocultos hablan de despertar, de saber quién eres, de conocer la luz que habita en ti. En Juan capítulo 14, versículo 1, por ejemplo, Jesús dice: «El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará porque yo voy al Padre». Este versículo, aunque presente en los evangelios canónicos, se resalta. ¿Por qué? Porque porta el mismo espíritu de los evangelios apócrifos, la idea de que los seres humanos poseemos un potencial divino, y que la fe verdadera no es pasiva, sino activa, poderosa, transformadora. En los textos ocultos esto se lleva aún más lejos. En uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Si lo que está dentro de ti lo sacas a la luz, eso te salvará». Esta frase rompe con toda la estructura externa de la salvación institucionalizada. La salvación no está en un altar, no está en la boca de un sacerdote, está dentro de ti. Solo necesita ser revelado, despertado. La iglesia primitiva no podía permitirse este tipo de pensamiento. No en ese momento, cuando se aliaba al Imperio Romano y comenzaba a construir una doctrina única para unir reinos, pueblos y culturas bajo un solo patrón de fe.
Tomó una narrativa fácil de replicar, una doctrina clara, definida con reglas, castigos y recompensas. Algo para unificar, pero también para controlar. Y aquí reside el punto más sensible. Los evangelios prohibidos no estaban en contra de Jesús, todo lo contrario. Lo colocaban en el centro de una espiritualidad más profunda y viva, pero también desafiaban directamente las capas que se habían superpuesto sobre él. Quitaban el poder de manos de los sacerdotes y lo devolvían al individuo. Y esa es la razón por la que fueron etiquetados como herejes, porque no servían al proyecto de poder de la Iglesia. Además, muchos de los textos ocultos presentan una figura femenina destacada. María Magdalena, por ejemplo, no es retratada como una pecadora redimida, sino como una discípula íntima, quizás la más cercana a Jesús. En un mundo donde la estructura eclesiástica estaría dominada por hombres durante siglos, esto era un problema. Una mujer con autoridad espiritual incomodaba y todavía incomoda. También es necesario considerar cómo estos textos hablan del conocimiento, no del conocimiento intelectual, sino del conocimiento espiritual interno. La palabra gnosis, que significa conocimiento, aparece con frecuencia. Pero esta gnosis no se trata de sabiduría teológica o estudio doctrinal. Es el conocimiento del verdadero yo, del Dios interno, del espíritu que conecta a cada persona con el Creador sin mediaciones. Y eso, en una estructura que quería controlar las llaves del cielo, era inadmisible. Durante siglos, los líderes religiosos lucharon contra cualquier idea que acercara lo divino al ser humano. Era más seguro enseñar que Dios está distante, que es inaccesible sin la ayuda de la Iglesia, mantener a las personas seguras, dependientes de confesiones, penitencias, bautismos y misas para garantizar la salvación, más conveniente para mantener una población espiritual pero obediente. Pero los evangelios olvidados decían lo contrario. Decían que el Padre está más cerca que el aire que respiramos, que el reino no vendrá de afuera, sino que surgirá desde adentro, que esa luz ha estado en nosotros desde el principio, y que la tarea del verdadero discípulo es hacer que esa luz brille con conciencia. Todo esto era demasiado subversivo, por eso, textos como el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe, el de la verdad, fueron rechazados, ocultados, etiquetados, y durante muchos siglos casi nadie tuvo acceso a ellos. Hasta que el tiempo, como un guardián silencioso de la verdad, comenzó a revelarlos de nuevo. Descubrimientos arqueológicos, traducciones recientes, análisis académicos, todo contribuyó a sacar a la luz lo que se borró. Pero ahora no por manos de líderes religiosos, sino por manos de buscadores, hombres y mujeres que, como tú, quieren más que repetición, quieren revelación, quieren ir más allá de lo permitido. Después de todo, ¿cómo podemos creer realmente si no sabemos todo lo que se ha dicho? ¿Cómo podemos seguir a Jesús completamente si tal vez solo nos han mostrado una parte del camino? Si estás escuchando esto, probablemente sientas que hay algo en esta búsqueda que resuena contigo. Y resuena, es porque esta voz todavía vive, tal vez amortiguada, pero vive. Y eso es precisamente porque este contenido ha sido borrado, porque todavía tiene poder. Poder para liberar, poder para cuestionar, poder para revelar. Ahora, si alguna de estas palabras te ha tocado, si alguna de estas verdades ocultas te ha encendido una luz, quiero que lo expreses en los comentarios. No porque YouTube requiera interacción, sino porque declarar la búsqueda también es parte del camino. Puedes escribir: quiero vivir la fe más allá de la doctrina. Estoy listo para ver la luz que escondieron. Que las palabras olvidadas de Jesús salgan a la luz. El viaje aún no ha terminado. Prepárense para lo que viene. Lo que fue borrado de los ojos del mundo también causó efectos invisibles pero poderosos en el plano espiritual, porque no se trata solo de palabras ocultas, textos censurados o páginas desgarradas. Lo que ha sido suprimido a lo largo de los siglos representa algo mucho mayor: la negación consciente de una verdad espiritual capaz de liberar, sanar e iluminar. Cuando el conocimiento divino se amortigua, cuando las enseñanzas que podrían llevar las almas a la luz son enterradas bajo el peso de la conveniencia institucional, se crea una ruptura no solo histórica o teológica, sino espiritual. Es necesario comprender esto claramente. No estamos hablando de una simple manipulación doctrinal. Estamos hablando de una guerra silenciosa pero brutal. Una guerra espiritual entre la verdad revelada y la mentira institucionalizada, entre lo que Jesús realmente enseñó y lo que ha sido reinterpretado a lo largo de los siglos para servir a los intereses de los hombres.
Cuando la verdad está oculta, el espíritu humano se vuelve vulnerable, y cuando una multitud de almas camina en fe sin acceso total a la luz, el resultado es una especie de esclavitud espiritual disfrazada de salvación. La ocultación de los evangelios apócrifos, lo prohibido, lo dicho de Jesús. Los textos que hablaban de la luz interior, del autoconocimiento espiritual, de la libertad del alma, no solo empobrecieron la teología, sino que crearon con el tiempo una estructura de dependencia espiritual. Una fe basada en el miedo al infierno, la sumisión a los líderes religiosos, la aceptación de una única verdad que no podía ser cuestionada. Cuando la espiritualidad se convierte en control, se pierde algo esencial. Y lo que se pierde no es solo información, es la autoridad interior. Se pierde el sentido de responsabilidad personal en el propio viaje espiritual. Si pierdes la capacidad de escuchar a Dios dentro de ti, el discernimiento se diluye entre lo divino y el dogma, y en este vacío dejado por el silencio impuesto, surgen las falsas certezas, reglas frías, obligaciones mecánicas, penitencias inhumanas, culpas infinitas, sistemas enteros que no liberan, solo retienen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos sinceros y devotos rezan durante años y aún se sienten vacíos? ¿Por qué tantos que dicen creer en Dios viven con miedo constante, dudas sofocadas, culpa disfrazada de arrepentimiento? La respuesta puede estar en este impacto invisible pero profundo de la eliminación de la verdad. Porque lo que fue ocultado a la humanidad no eran solo textos, era luz, era poder espiritual, era una clave que abre el corazón y desgarra el velo de las mentiras. Cuando se suprime una verdad espiritual durante siglos, el mundo espiritual responde. Hay un desequilibrio. Y este desequilibrio permite el surgimiento de fuerzas que se alimentan de la ignorancia, la confusión, el miedo. Esta es la batalla espiritual en su forma más sutil y peligrosa, porque no es solo entre ángeles y demonios, sino entre el espíritu de discernimiento y el espíritu de ceguera, entre la revelación divina y la mentira disfrazada de doctrina, entre el aliento del Espíritu Santo y el ruido de la tradición humana. Y en este campo de batalla, la mentira no se presenta con cuernos o capa negra. Viene vestida de autoridad, de títulos, de tradición, de estructuras centenarias que dicen representar a Dios, pero a menudo se han alejado del espíritu original de Jesús. Una mentira espiritual bien construida puede durar siglos, puede ser defendida por miles y aún así ser una mentira. Y la única fuerza capaz de romperla es la luz de la verdad que confronta. Porque sí, la verdad espiritual no solo libera, también confronta el orgullo de quienes creen saberlo todo. Confronta la comodidad de una fe que no requiere escrutinio. Confronta los sistemas que se benefician de la culpa ajena. Confronta a los líderes que se posicionan entre el pueblo y Dios como si fueran necesarios. Pero también cura, también restaura, también despierta. Y así durante tanto tiempo se ha luchado con tanta violencia. Jesús mismo dejó claro que esto sucedería. En Mateo capítulo 23, denuncia a los líderes religiosos de su época, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar». Esta crítica, aunque dirigida a los religiosos de su tiempo, resuena a lo largo de los siglos. ¿Cuántas veces los líderes espirituales, en nombre del orden o la tradición, han impedido el acceso directo al reino? ¿Cuántas veces han ocultado la verdad a pesar de saberla? El impacto espiritual de ocultar estas palabras de Jesús no puede medirse solo con argumentos. Se manifiesta en generaciones enteras de cristianos desconectados de la esencia de la fe, en personas sinceras que han aprendido a creer en un Dios distante, punitivo e inalcanzable. En almas que, en lugar de ser llevadas a la luz del autoconocimiento espiritual, se les enseñó a obedecer sin comprender, luego sin preguntar, a temer en lugar de amar. Pero Dios no está en silencio. La verdad nunca muere. Puede ser sofocada, congestionada, ignorada, pero nunca destruida. Y así, incluso después de siglos de silencio, estas palabras resurgen, porque hay un movimiento espiritual sucediendo. Un despertar, una inquietud que toma los corazones de aquellos que ya no están satisfechos con explicaciones superficiales, con fórmulas barnizadas, con rituales repetidos. Esta inquietud no proviene del azar, viene del Espíritu. Es una llamada, y este llamado no es a abandonar todo lo aprendido, sino a profundizar para redescubrir, para separar lo que es verdad viva de lo que es tradición muerta. Es para finalmente escuchar la voz del Espíritu dentro de ti. No solo la voz del predicador,
Esta es la gran guerra espiritual de nuestro tiempo. Rescatar la conexión directa con Dios sin mediadores, rompiendo la mentira institucionalizada que dice que no eres digno, que no puedes escuchar, que no puedes entender. Eso es control. Eso es religión, pero no es evangelio. El evangelio verdadero, el que fue ocultado, es una invitación a la libertad espiritual, un llamado a la lucidez de la fe. Él dice, tú puedes, tú eres templo, tú eres morada del Espíritu. El reino está dentro de ti. Estas palabras fueron borradas porque pusieron en manos del individuo lo que durante siglos estuvo concentrado en manos de unos pocos, y este es el verdadero impacto espiritual. Cuando una persona se despierta, se libera, y una vez que se libera, libera a otros. Por lo tanto, el rescate de estas palabras es más que un acto histórico o teológico. Es un acto profético, es una señal, es un movimiento de Dios para restaurar lo que se rompió, para reabrir caminos que fueron bloqueados, para iluminar conciencias que estaban inactivas. Porque cuando entra la luz, la oscuridad no puede resistir. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero invitarte a ser parte de este despertar. Si algo dentro de ti ha vibrado con lo que se ha dicho hasta ahora, manifiéstalo en los comentarios. Di con tus palabras o escribe frases como: estoy despertando a la verdad que intentaron borrar. No acepto otra fe basada en el miedo. Quiero romper con la mentira espiritual y vivir la luz de Cristo. Dado todo esto que se ha revelado, la pregunta inevitable comienza a resonar dentro de nosotros. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cuál es el verdadero impacto de saber que existieron y aún existen palabras de Jesús que han sido suprimidas, editadas, descartadas o simplemente silenciadas a lo largo de los siglos? ¿Cómo nos transforma esta conciencia? ¿Cómo toca directamente nuestra fe, nuestras elecciones, nuestras creencias más profundas? Si estos mensajes ocultos son verdaderos, entonces nuestra relación con Dios, con el Evangelio, con la salvación y la espiritualidad debe ser repensada con urgencia, porque ya no estamos hablando de interpretaciones o de opiniones divergentes entre académicos. Nos enfrentamos a una posible profunda revelación espiritual de que la fe que nos enseñaron pudo haber sido moldeada a partir de fragmentos, partes elegidas y otras rechazadas, no por guía divina, sino por decisiones humanas. Imagina lo que cambia cuando descubrimos que el reino de Dios, según las palabras directamente atribuidas a Jesús en el Evangelio de Tomás, no es algo que vendrá, sino algo que ya es, no reservado para unos pocos elegidos, sino algo accesible para todos los que tengan ojos para ver y oídos para oír. Y más que eso, que este reino está en nosotros y a nuestro alrededor. Esta simple frase desmonta siglos de doctrinas basadas en la espera, en la sumisión, en la pasividad espiritual. Porque si el reino está aquí, ahora, dentro de mí, entonces mi encuentro con Dios no depende de estructuras, jerarquías o rituales. Depende de mi conciencia, de mi escucha, de mi disposición a mirar hacia adentro y reconocer la luz que el Creador ha plantado en mí. Si estas palabras son realmente auténticas, muchos de nosotros pasamos nuestras vidas buscando lo que ya vivía dentro. Buscamos en el templo, en el púlpito, en la figura del líder religioso, lo que Jesús mismo enseñó que era accesible dentro de cada ser humano. Esto es liberador, pero también incómodo, porque exige responsabilidad. La revelación siempre requiere algo de nosotros. No viene a entretenernos, viene a despertarnos. La pregunta que deberíamos hacernos ahora es: ¿nuestra fe se basa realmente en la verdad completa? ¿O seguimos una versión editada del mensaje de Jesús? Una versión adaptada y simplificada, domesticada para encajar en moldes institucionales. Cuando miramos los evangelios canónicos, no vemos referencias directas a la posibilidad de que Jesús haya dado mensajes solo a discípulos específicos. Pero en los textos apócrifos parece diferente. Él habla con Tomás de manera reservada. Habla con María Magdalena íntimamente, entregando secretos espirituales a quienes estaban listos para recibirlos. Y no es así exactamente como Dios ha actuado siempre, revelando por etapas, por niveles de profundidad, madurez espiritual. El descubrimiento de estos viejos textos no debería causarnos temor, debería hacernos pensar, reflexionar, revisar. Después de todo, ¿cuál es el problema en saber más profundamente lo que el propio Jesús pudo haber dicho? ¿Por qué habría tanto esfuerzo para ocultar, borrar o desacreditar estas palabras? El temor de que la verdad nos libere no es algo nuevo. Acompaña a todas las estructuras de poder.
Pero cuando esta verdad se refiere a nuestra salvación, nuestro propósito, nuestra esencia espiritual, el precio del silencio se vuelve demasiado alto. Y esta reflexión nos lleva a otra pregunta central. ¿Estamos viviendo una fe viva o una fe heredada? ¿Nuestras creencias se construyeron a partir de experiencias reales con Dios? ¿O simplemente se repitieron de generación en generación sin tener el coraje de examinar las raíces? Una fe viva busca, pregunta, arriesga. No tiene miedo de enfrentar los misterios. Una fe heredada se contenta con la repetición, con lo que es cómodo, con lo que ya ha sido aprobado por otros. El mensaje de Jesús, especialmente en las palabras que fueron suprimidas, nos llama al despertar. Y el despertar es doloroso porque nos saca de la anestesia, pero también es maravilloso porque nos devuelve a nosotros mismos. Revela que no somos solo seguidores, sino hijos. No somos solo pecadores tratando de escapar de la condena, sino seres espirituales que llevan la respiración divina dentro de nosotros, con la capacidad de transformación, de sanación, de reconexión. Si lo que Jesús dijo a Tomás, a María, a Felipe es real, entonces nos llamaron a algo mucho más grande que solo asistir a un templo o memorizar versículos. Nos llamaron a acceder a lo divino aquí y ahora, a romper con la ceguera espiritual y ver el reino claramente. Entender que la verdadera fe no se basa únicamente en lo que fue escrito, sino también en lo que se revela al corazón. Es imposible, después de todo esto, continuar viviendo como si nada hubiera sido expuesto. Algo cambia, algo se mueve dentro de nosotros. Es como si una semilla comenzara a germinar. Y esta semilla necesita espacio, escuchar, practicar. No sirve de nada saber sobre la existencia de estas enseñanzas si no se convierten en vida en nosotros. El despertar no es teórico. Es un viaje práctico diario y constante. Por lo tanto, esta revelación tiene implicaciones reales. Nos llama a revisar nuestra caminata, observando dónde ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra rendición. Nos invita a reanudar el diálogo directo con Dios sin miedo, sin filtros, sin dependencia de mediadores, abriendo los ojos espirituales para activar el discernimiento, para detener el error y comenzar a buscar la verdad con humildad y coraje. Y si esto es cierto, entonces no solo estamos redescubriendo las palabras perdidas, nos estamos redescubriendo a nosotros mismos, nuestro papel, nuestro llamado, nuestra esencia divina. Porque la fe que surge de las revelaciones finales no es endeble, sino firme, pues emana desde lo más profundo y no se tambalea ante los vaivenes exteriores, ya que está cimentada en una vivencia personal con lo trascendente. Es el instante propicio para formular aquellas interrogantes que siempre han quedado suspendidas. Es el momento de examinar críticamente aquello que nos presentaron como indiscutible, pero que quizás solo representaba una perspectiva parcial. Es la hora de amalgamar la razón con el espíritu, la indagación con la contemplación, el estudio con la receptividad interior. Pues solo así podremos erigir una fe que no sea dócil a la manipulación, sino genuina. Que no se imponga, sino que se elija libremente. Que no nos ciegue, sino que nos ilumine. Y tú, que has transitado este camino hasta ahora, podrías estar experimentando precisamente eso. Una llamada interior, una invitación sutil pero persistente a trascender la superficie, a adentrarte en las profundidades, a desenterrar lo que quedó oculto, reavivando la chispa de la curiosidad espiritual que tal vez el temor o la culpabilidad hayan eclipsado durante mucho tiempo. Si este contenido ha resonado en alguna parte de tu ser, si te ha impulsado a reflexionar, a cuestionar o incluso a sentir una emoción, compártelo en los comentarios. Puedes expresarlo con tus propias palabras o recurrir a frases como: mi fe ya no puede nutrirse de fragmentos, anhelo la totalidad de la verdad, estoy dispuesto a despertar al evangelio velado. Sigamos adelante. Si cuanto hemos expuesto hasta ahora acerca de los evangelios ocultos, las enseñanzas olvidadas y las verdades silenciadas es efectivamente cierto, la pregunta que comienza a germinar en nuestros corazones es inevitable. ¿Por qué emerge todo esto en este preciso instante? ¿Por qué estos manuscritos que permanecieron ocultos resurgen tras milenios? ¿Por qué la humanidad en nuestros días está redescubriendo textos, profecías y expresiones que durante tanto tiempo fueron apartadas de la narrativa oficial de la fe cristiana? Esto no es una mera casualidad.
Las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aluden a un tiempo específico. Se anunciará un periodo profético en el que se revelará lo que estuvo sellado, un momento en que los velos caerán, los ojos se abrirán y nada permanecerá oculto. Este lapso es denominado por numerosos eruditos y profetas como el tiempo del fin. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, este fin no representa la aniquilación total, sino la manifestación, la metamorfosis, la ruptura con el espejismo, la falsedad espiritual y el engaño religioso que han aprisionado a incontables generaciones en una fe superficial y manipulada. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, encontramos la siguiente predicción. Mas tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto reviste una profunda significación. Daniel recibe la instrucción de sellar las visiones, pero con la promesa de que en el momento oportuno estas verdades aflorarían. Dicha época, según el propio texto, estaría caracterizada por una proliferación descontrolada de conocimiento, migraciones y una multiplicación del saber. Estamos siendo testigos de esto ante nuestros ojos. Jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido un acceso tan vasto a la información. Nunca tantos documentos ancestrales, textos olvidados y fragmentos espirituales perdidos habían sido recuperados con tal celeridad. Jamás tantas personas de diversas culturas y credos habían empezado a sentir simultáneamente una profunda inquietud, un anhelo de despertar, una sensación casi inexplicable de que algo grandioso está a punto de ser desvelado. Esto no es simplemente un avance tecnológico, es el cumplimiento de una profecía. En el Apocalipsis, capítulo 10, el apóstol Juan relata un pasaje sobrecogedor. Un ángel de gran poder desciende del cielo con un libro abierto en su mano. Este libro, según la visión, había estado cerrado previamente, pero ahora, en el tiempo final, se está abriendo. A Juan se le ordena que lo ingiera. El ángel advierte que será dulce en su boca, pero amargo en su estómago. La dulzura de la revelación y la amargura de la responsabilidad. La luz que acompaña el peso del conocimiento. Esta imagen nos ilustra que la presentación profética no será neutral, será intensa, divisiva, confrontacional. Y la pregunta que debemos plantearnos ahora es, ¿qué sucedería si estuviéramos viviendo este tiempo? ¿Qué pasaría si las profecías ya no fueran proyecciones hacia un futuro distante, sino descripciones de procesos que ya están en curso? ¿Qué implicaría si esta inquietud que sientes, este impulso por indagar, esta necesidad de escapar de la repetición y sumergirte en lo profundo, fuera una señal de que el Espíritu ya está derramando algo nuevo sobre la tierra? Y si, en lugar de aguardar pasivamente el final, deberíamos asumir que ya ha comenzado, no como una catástrofe apocalíptica, sino como una revelación acelerada. Jesús, al instruir sobre las señales de los tiempos, pronunció palabras dignas de ser recordadas. En Lucas capítulo 8, versículo 17, declara: Porque nada hay oculto, que no haya de manifestarse, ni escondido, que no haya de saberse y de salir a luz. Esta afirmación no es meramente una advertencia moral, sino una declaración profética, un aviso de que el ciclo del silencio está llegando a su fin. Todo lo que ha sido sepultado, suprimido, manipulado o tergiversado será revelado, no por voluntad humana, sino por decreto divino. Este es el momento en que lo oculto emerge, donde los evangelios olvidados regresan, donde los hijos de Dios que permanecían inactivos comienzan a despertar, donde el Espíritu habla con claridad, donde las estructuras religiosas que se alimentan del miedo comienzan a desmoronarse al no poder sostener la verdad viviente que brota de las personas. El apóstol Pablo también se refirió a este proceso. En Romanos capítulo 8, versículo 19, escribe: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta manifestación no es solo celestial o escatológica, es espiritual, aquí y ahora. Es cuando los hijos de Dios reconocen su identidad, despiertan su luz interior y asumen el papel que les fue arrebatado durante siglos de control religioso. Hablamos de una generación que rompe con la fe heredada y abraza una fe consciente, de una iglesia invisible que se manifiesta no a través de símbolos ostentosos ni instituciones, sino de la conciencia colectiva. Una generación que se niega a aceptar que todo ha sido revelado cuando hay tanto sellado.
que no se conforma con las versiones oficiales de la historia cuando los manuscritos silenciados claman por atención, que comprende que el fin no es el colapso, sino la desvelación de lo que se mantuvo reservado para el momento propicio. ¿Qué ocurriría si este tiempo fuera ahora? ¿Qué pasaría si hubieras nacido precisamente en esta generación? Porque tu alma fue designada para este instante específico del plan divino. Y si el hecho de que estés viendo este video, escuchando estas palabras, sintiendo este llamado silencioso en tu interior, fuera parte de algo mucho mayor. Algo que los antiguos profetas contemplaron en visiones, pero no pudieron experimentar en vida. Algo que tú estás comenzando a vivir ahora. Esta es la conexión con el futuro. La comprensión de que el futuro profetizado ha comenzado. De que las palabras selladas se están abriendo. De que el evangelio perdido está siendo encontrado. De que la verdad olvidada está siendo restaurada, de que quienes dormían están despertando, y de que tú eres parte de ello. Por lo tanto, si este contenido te ha impactado de alguna manera, si has sentido que no estás solo en esta búsqueda, escribe en los comentarios una frase que refleje tu despertar. Puede ser con tus propias palabras, o puedes escribir: estoy viviendo el tiempo de la inauguración. Ya no acepto la fe del silencio, deseo que la verdad sea revelada. Lo que estuvo oculto regresa a la luz, y quiero verlo. Escribe y deja tu testimonio. Esto ayuda a otras personas a saber que no están solas en este viaje. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento idóneo. Lo que viene a continuación profundizará aún más en las conexiones entre lo que se ocultó en el pasado y lo que se está revelando ahora ante nuestros ojos. ¡Vamos! La revelación continúa. Hemos llegado a un punto en el que ya no es posible retroceder sin sentir el peso de la duda y el aliento de la conciencia. Todo lo que se ha desvelado hasta ahora, los textos olvidados, las palabras de Jesús que fueron omitidas, las manipulaciones históricas, las verdades ocultas bajo los escombros del tiempo, nos impulsan hacia un lugar de reflexión profunda. Una reflexión que no es meramente intelectual, sino espiritual, que no se limita a lo que sabemos, sino a aquello que tenemos el coraje de afrontar. Y entonces surge la inevitable pregunta, quizás la más crucial de todo este periplo. Si descubrieras que parte del mensaje de Jesús fue deliberadamente ocultado, ¿tendrías la valentía de creerle? No solo de escuchar, no solo de considerar, sino de creer de verdad. Si estas palabras suprimidas desafiaran todo lo que siempre te han enseñado, si rompieran con lo predicado desde los púlpitos, si se enfrentaran a la tradición en la que fuiste formado, ¿seguirías teniendo el coraje de aceptarlas como verdad? Esta pregunta nos paraliza porque nos obliga a confrontar un conflicto interno profundo, el de la fe frente a la tradición, el de la verdad revelada frente a la comodidad de la doctrina aprendida, el del llamado del espíritu frente a la seguridad de la estructura. Y para muchos, este es el obstáculo más arduo, ya que resulta considerablemente más sencillo continuar creyendo aquello que siempre nos han dicho, lo que ya está preestablecido, lo que todos aceptan. Sin embargo, seguir la verdad no siempre es fácil, no siempre es cómodo y casi nunca es popular. Jesús mismo lo dejó meridianamente claro en sus palabras. Señaló que el camino es angosto y pocos lo encuentran, que la verdad puede dividir familias, que su mensaje no traía paz, sino la espada. Estas palabras no son alegóricas, son una realidad espiritual, porque la verdad, cuando se manifiesta, obliga al alma a elegir. La constriñe a examinar su interior y asumir aquello que realmente desea vivir. La fuerza a plantearse interrogantes que nadie desea responder. Y esta es, quizás, la parte más desafiante de este viaje. Contemplar la posibilidad de que gran parte de lo que nos enseñaron estuviera como mínimo incompleto. ¿Cuántas veces aceptamos discursos ya elaborados solo por provenir de una figura de autoridad? ¿Cuántas veces ignoramos la voz de nuestro corazón por temor a ser tachados de rebeldes o confusos? ¿Cuántas veces acallamos las preguntas internas para evitar conflictos externos? La realidad es que muchos transitan una fe que no ha sido elegida, sino heredada. Una fe moldeada por el entorno, la cultura, la religión institucionalizada, pero no por una revelación personal. Y aquí radica el punto fundamental. La fe auténtica no puede ser externalizada, ni impuesta, ni automatizada. La verdadera fe nace del encuentro con la verdad, de la confrontación con lo invisible, del coraje de contemplar la luz, incluso si al principio nos ciega. La fe viviente no teme recomenzar, reaprender, despojarse de lo superficial para encontrar la esencia.
Y es este tipo de fe la que Jesús pareció inculcar en las palabras que nos legó, y en aquellas que intentaron ocultar. Por lo tanto, la pregunta sigue resonando en nuestro interior. ¿Estamos preparados para la verdad o simplemente deseamos la parte cómoda? ¿Estamos dispuestos a revisar todo si es necesario? ¿O estamos tan aferrados a la forma que ya no podemos vislumbrar la esencia? ¿Estamos listos para abrazar una espiritualidad que, si bien nos aparta del rebaño, nos sitúa a los pies del Maestro? Esta es una decisión que nadie puede tomar por ti. Ni un pastor, ni un maestro, ni un teólogo, porque la búsqueda de la verdad no puede ser colectiva, es personal. Y aunque existan caminos comunes, cada periplo es único, cada despertar tiene su propio tiempo, pero hay un denominador común para todos aquellos que transitan este nuevo sendero: la sensación de que algo está incompleto. Falta algo. Y este algo no se llenará con rituales, dogmas o repeticiones. Se completará con la verdad que se libera, y es precisamente aquí donde muchos se bloquean, porque la libertad espiritual infunde temor, arrebata el control de los demás y te lo devuelve. Exige responsabilidad, discernimiento, escucha y sobre todo requiere desapego. Desapego del orgullo, de las certezas, de las estructuras. Y esto, para aquellos que han pasado sus vidas creyendo que el cuestionamiento es un pecado, representa un desafío mayúsculo. Pero debemos ser sinceros con nosotros mismos. Si el propio Jesús fue rechazado por los religiosos de su época, ¿por qué habríamos de creer que la verdad sería aceptada sin resistencia hoy en día? Si los profetas fueron perseguidos por traer revelaciones que desafiaban el sistema establecido, ¿por qué esperaríamos que la revelación siempre fuera fluida, sencilla, sin contratiempos? No, la verdad no complace a todos, la verdad incomoda, la verdad agita donde reina la inercia. La verdad desenmascara aquello que convenientemente se ha acumulado, y por eso es tan temida. Pero es precisamente por eso que es necesaria, porque solo la verdad cura, solo la verdad transforma, solo la verdad reconecta al ser humano con su origen divino. Y esta verdad, por más que intenten ocultarla, está regresando en forma de manuscritos redescubiertos, en forma de inquietudes espirituales, en forma de videos como este, en forma de susurros interiores que piden ser escuchados. La verdad se manifiesta como un río que rompe el dique, como una luz que atraviesa la espesa cortina de la tradición. Y cuando llega, no hay forma de fingir que no se ha visto. No hay manera de retroceder al punto de partida. Solo queda decidir: seguir adelante o retroceder. Pero seguir la verdad es como seguir a Jesús. No siempre será fácil, no siempre será claro, pero siempre será vital, siempre será auténtico y siempre será transformador. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ha comenzado a responder. Ya estás diciendo que sí, que es el momento de ir más allá, de que ya no puedes conformarte con fragmentos, con doctrinas editadas, con una fe empaquetada. Y si esto resuena contigo, quiero invitarte a plasmar tu declaración en los comentarios. Algo que demuestre al mundo y a ti mismo que estás preparado para este nuevo tiempo. Puedes utilizar frases como: estoy listo para enfrentar la verdad, incluso si eso lo cambia todo. Mi fe necesita la revelación completa, las versiones sin editar. Ya no acepto vivir una espiritualidad superficial. Todavía hay más por revelar. ¿Y estás preparado para verlo? Continuemos. Después de todo, hemos recorrido juntos cada capa revelada, cada fragmento de verdad rescatado que durante tanto tiempo fue silenciado, que simplemente es imposible volver a ser quienes éramos antes, porque cuando la verdad nos toca, incluso en pequeñas dosis, planta una semilla, y esta semilla debe ser cultivada, cuidada, alimentada. La verdad espiritual no se impone, se revela a sí misma, y cuando lo hace, exige una respuesta. Por lo tanto, ahora es el momento de preguntar seriamente: ¿qué harás con todo lo que has escuchado aquí? ¿Qué harás con la información que te ha mostrado que existen palabras de Jesús que no te llegaron? ¿Que hay enseñanzas suyas que se consideraron demasiado peligrosas para ser impartidas abiertamente? ¿Qué harás con esta nueva conciencia que te revela que la fe no necesita basarse únicamente en repeticiones, sino que puede y debe fundamentarse en la investigación, la revelación y el encuentro personal? La respuesta no puede venir del exterior, no puede venir de mí, no puede venir de nadie. La respuesta debe emanar desde tu interior. Este es el verdadero llamado a la acción, un llamado que no se refiere a un nuevo ritual, a un cambio de congregación, a una doctrina distinta.
Es una invitación a que asumas tu rol como buscador, como alguien que se niega a vivir una fe de segunda mano, alguien que entiende que la espiritualidad comienza cuando termina la complacencia personal. Quizás este sea el mayor desafío espiritual de todos los tiempos, tener el coraje de buscar la verdad por sí mismo, sin depender exclusivamente de lo que te han dicho, sin aceptar como absoluto aquello que te han transmitido. Porque si tu fe depende exclusivamente de lo que te han enseñado terceros, corres el riesgo de que no sea realmente tuya. Y una fe que no se vive como una experiencia directa y transformadora, difícilmente podrá sobrellevar las dudas, las crisis, las decepciones que inevitablemente surgen. Por lo tanto, no te limites a creer lo que te han dicho. Acude a la fuente. Relee los evangelios con una perspectiva diferente. Pregúntate, ¿qué se ha dicho allí que quizás nunca he percibido? ¿Qué hay entre líneas? ¿Qué quería enseñar realmente Jesús? No solo en las palabras explícitas, sino también en lo que quedó fuera. Comienza a familiarizarte con los evangelios apócrifos, pero no con una mirada de recelo religioso. Léelos con la perspectiva de quien desea comprender más profundamente, no solo confirmar lo que ya sabe. Si nunca has leído el Evangelio de Tomás, comienza por él, léelo con calma. Asimila cada línea, medita en las frases que parecen enigmáticas. Permítete confrontar una imagen de Jesús que quizás nunca hayas encontrado, un maestro que habla del espíritu, no de la institución. Un guía que te llama hacia el interior, no hacia el exterior. Lee también el Evangelio de María Magdalena, de Felipe, de Judas, lee sin temor, y luego vuelve al Nuevo Testamento. Observa cómo las piezas comienzan a encajar. Cómo lo que se dice allí cobra mayor profundidad cuando comprendes lo que fue suprimido. Pero más allá de leer, ora de verdad, no con repeticiones vacías, sino con preguntas sinceras. Pregúntale a Dios si hay algo más. Pregúntale al Espíritu si hay algo que aún permanece oculto para ti, y estate dispuesto a escuchar, no con tus oídos, sino con tu corazón. La verdadera oración no es un monólogo, es un diálogo. Y Dios no permanece en silencio cuando encuentra a alguien que desea escuchar. Él habla, y cuando habla, se revela. Investiga con una mente abierta. Estudia. No aceptes dogmas sin cuestionamiento. Recuerda que Jesús nunca tuvo temor de las preguntas sinceras. Siempre dio la bienvenida a aquellos que buscaban con un corazón puro. Aquellos que realmente lo siguieron fueron quienes tuvieron el coraje de preguntar, de dudar, de acercarse sin máscaras. No es un pecado querer saber más. El pecado es conformarse con lo pequeño cuando Dios ofrece lo infinito. Es posible que te hayan enseñado a no tocar ciertos temas, a no leer ciertos libros, a no hacer ciertas preguntas. Pero ahora que sabes que existen verdades ocultas, ¿cómo puedes seguir ignorándolo? ¿Cómo puedes seguir fingiendo que todo está completo cuando algo en tu interior clama que todavía hay mucho por revelar? Este clamor no proviene de la rebeldía, proviene del Espíritu, es Él quien llama. Y cuando llama no es para generar confusión, sino para guiar hacia la luz. Y quizás sientas temor. Temor a equivocarte, temor a ser engañado, temor a apartarte de aquello que siempre te dijeron que era correcto. Pero recuerda, el miedo es una de las herramientas más antiguas del sistema religioso para mantener a las personas en su estado actual. Jesús nunca utilizó el miedo. Él empleó el amor, el despertar, la provocación sagrada que saca a las personas de lo ordinario. Y si sientes esto ahora, si algo en ti está siendo conmovido, es porque ha llegado el momento de transformar tu relación con tu fe. Este llamado a la acción no es una orden, es una invitación. Una invitación a crecer, a madurar espiritualmente, a abandonar la superficie y sumergirte en las profundidades, a comprender que la verdad no reside únicamente en los libros, sino también en la vivencia diaria con Dios, en la escucha interior, en el silencio donde habla el Espíritu, en el coraje de deconstruir lo que se edificó sobre cimientos de miedo y construir algo nuevo basado en la luz. Y si todo esto aún te parece difícil de asimilar, detente un momento y simplemente observa lo que está sucediendo en el mundo. Mira cómo cada vez más personas están despertando, cómo cada vez más buscadores están abandonando la religión institucionalizada para emprender una búsqueda de espiritualidad genuina, honesta y conectada. Esto no es una moda pasajera, es un movimiento espiritual. Es el tiempo de la inauguración y no se detendrá. Si estas palabras resuenan en ti, si algo en tu interior se remueve, si esta plática arroja luz sobre aspectos que tal vez ignorabas que existían,
te invito a que te coloques no frente a mí, sino ante ti mismo, ante lo divino. Manifiesta en los comentarios lo que sientes. Puedes usar tus propias palabras o expresar afirmaciones como: ya no deseo una fe superficial, busco la verdad. Estoy dispuesto a ir a la fuente, sin importar el precio. Mi búsqueda de Jesús no se verá limitada por el temor. Adelante, aún hay mucho por desvelar. Todo lo que hemos compartido hasta ahora era indispensable. Cada palabra, cada indicio, cada estímulo espiritual fue un paso para que llegaras a este momento con un corazón más receptivo, una mente más abierta y una visión más clara, libre de la bruma de las creencias impuestas. Sin embargo, aun con todo lo revelado, existe una verdad crucial que debes asimilar. Las enseñanzas ocultas de Jesús son solo el umbral. Lo que hallamos en textos apócrifos, en palabras censuradas, en páginas olvidadas y marginadas, es apenas la superficie de una revelación aún más vasta, profunda, delicada y para muchos alarmante, porque la pregunta fundamental que permanece sin respuesta completa es: ¿qué palabras de Jesús fueron extirpadas por completo? ¿Qué mensajes del propio Cristo se consideraron tan sensibles, tan subversivos, que no solo debían ser desestimados, sino que debían desaparecer físicamente de los registros? ¿Qué frases se omitieron de las narrativas? ¿Qué diálogos se excluyeron de los relatos? ¿Qué revelaciones compartió únicamente con su círculo más íntimo y que jamás llegaron a nuestro conocimiento? Lo que se aproxima es una inmersión en estas palabras secretas, en los vestigios encontrados en papiros fragmentados, en manuscritos sepultados por siglos, en escritos considerados heréticos incluso antes de ser comprendidos. Hablamos de enseñanzas que Jesús habría impartido en privado, mensajes dirigidos no a la multitud, sino a los discípulos más cercanos, palabras que no solo explican el reino, sino que desvelan el funcionamiento espiritual de la existencia, el propósito del alma, la conexión directa con lo divino, y el poder inherente de una conciencia despierta. Estas palabras fueron silenciadas porque no servían a la maquinaria del control religioso. Eran palabras que liberaban al individuo de su dependencia de las instituciones, abrían la mente a una espiritualidad que no requería edificios, dogmas ni temor. Manifestaban una vida espiritual viva, orgánica e intrínseca, que no podía ser mercantilizada ni vendida. Una fe que no se somete a jerarquías porque responde directamente a lo sagrado que reside en cada ser humano. Y este tipo de fe es incontrolable, por lo que intentaron aniquilar su origen. Mas, ¿cómo se perdieron estas palabras? ¿Quién determinó que no debían formar parte de la Biblia? ¿Quién ostentaba el poder de rasgar, excluir o reinterpretar lo que el mismo Jesús había pronunciado? Para comprender esto, debemos ir más allá de los evangelios proscritos. Es necesario examinar los siglos en los que la fe se convirtió en una herramienta política, donde concilios definieron no solo doctrinas, sino también las narrativas, donde emperadores influyeron en decisiones espirituales, donde líderes religiosos optaron por la comodidad de la estructura frente al desafío de la verdad. Y a pesar de todo, algunas de estas palabras sobrevivieron, fueron ocultadas, dispersadas en fragmentos, traducidas recientemente y ahora emergen. Son desenterradas por la arqueología, analizadas por historiadores, pero sobre todo susurradas por el espíritu a aquellos que aún poseen oídos para escuchar. Son palabras que enfrentan la deconstrucción, pero que al mismo tiempo sanan, porque presentan una realidad aún más auténtica, más profunda, más conectada con la esencia de lo que buscamos. En nuestra próxima entrega, nos adentraremos precisamente en este terreno. Exploraremos las palabras veladas de Jesús que fueron apartadas de la Biblia. Leeremos juntos extractos de obras como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena e incluso textos gnósticos que registran diálogos entre el maestro y sus aprendices. Conversaciones que jamás se expusieron en los púlpitos, pero que poseen una densidad espiritual asombrosa. Comprenderás por qué la Iglesia temía tanto estas palabras, no porque representaran un peligro para la salvación, sino porque eran perjudiciales para el sistema. Te darás cuenta de cómo estas palabras resuenan con lo que tu corazón ya presentía, porque la verdad, aun cuando oculta, sigue vibrando. Se niega a morir. Encuentra maneras de manifestarse y cuando lo hace, es imposible ignorarla. Hablemos de frases que reconfiguran nuestra comprensión del pecado, la salvación, el reino de los cielos e incluso el propósito de la existencia humana.
Veamos a Jesús no solo como el Redentor, sino como la alarma de la conciencia, aquel que vino a recordarnos lo que habíamos olvidado, y no solo a sacarnos del error, sino a reconectarnos con nuestro origen. Abordaremos palabras que enseñan que el reino no es meramente un lugar, sino un estado de conciencia, que Dios no solo está en lo alto, sino también en nuestro interior, que el fin de los tiempos no representa la destrucción, sino la revelación. ¿Estás preparado para esto? Porque si lo expuesto hasta ahora ha sacudido tus cimientos, lo que viene es aún más trascendente. Este es el siguiente nivel. Este es el punto donde la fe institucionalizada debe ceder paso a la fe revelada, al evangelio sin restricciones, al mensaje no editado, a la espiritualidad que no fue domesticada para ajustarse a las paredes de un templo. Esta nueva fase de nuestro periplo no se trata de mera curiosidad teológica, sino de activación espiritual. Se trata de liberar el espíritu que ha sido condicionado durante tanto tiempo a obedecer sin comprender. Se trata de restablecer la conexión directa con lo divino a través de las palabras originales de Jesús, esas que la historia intentó borrar, pero que ahora resuenan con más fuerza que nunca. Y si has llegado hasta aquí, no es una casualidad, sientes que hay algo más en tu interior. Sabes que lo que ha estado oculto durante siglos está comenzando a emerger ahora, en el momento preciso, y que no basta con saberlo. Es hora de vivir, es hora de emprender este nuevo camino, incluso si exige desapego, valentía y confrontación con todo aquello que antes parecía seguro. Si sientes esta llamada, este despertar, esta chispa que te impulsa a continuar, quiero que escribas en los comentarios ahora mismo. Manifiesta tu disposición. Expresa con tus propias palabras o elige entre frases como: deseo escuchar las palabras que intentaron silenciar. Estoy listo para conocer lo que Jesús dijo en secreto. Lo que fue oculto será revelado y yo quiero estar despierto. Estos comentarios no son solo un acto de compromiso, son parte de un movimiento. Cada palabra escrita allí demuestra la emergencia de una generación completa. Una generación que ya no se conforma con versiones diluidas de la fe. Una generación que anhela la verdad, aun cuando implique derribar todo lo que se ha construido previamente. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque el próximo video abrirá una nueva puerta y necesitas tener tu mente y corazón preparados para cruzarla. Además, deja tu me gusta si este mensaje te ha conmovido. Esto ayudará a que el video llegue a más personas que, al igual que tú, están despertando a una realidad espiritual que ha sido silenciada durante tanto tiempo. Nos encontramos en el próximo capítulo, y lo que escucharás podría transformarlo todo.